Muy buenos días, bienvenidos a este primer episodio de Humanamente, donde voy a compartir con ustedes lo primero y lo más importante, que es los trastornos de salud mental y cómo nosotros podemos ir identificando o poniendo en contexto algunos de los criterios para poder identificar si tenemos algún tipo de situación que tratar en cuanto a la salud mental. ¿Okay? Para ello voy a recurrir a lo que es el DSM-5, que es el último manual, ¿ok? De criterios de diagnóstico de trastornos de salud mental. En este criterio, en este manual, que es uso exclusivo para psicólogos o psiquiatras, es decir, aquellos especialistas en el área de la salud mental, donde nos explican, ¿ok? O nos determinan cuáles son aquellos criterios, aquellos contextos, aquellas prevalencias y sobre todo aquellos indicadores socioculturales por los cuales podemos determinar si la persona tiene algún tipo de trastorno, alteración o condición de salud mental, ¿vale? Para ello, también lo primero que quiero hacer es explicarles cómo está compuesto esto y de qué se tratan los trastornos mentales. Este manual que ustedes ven acá, o digamos este manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales DSM-5, es la última versión que existe con respecto a los tratados de la salud mental. Es avalado también por la Asociación Americana de Psicología y en él existen más de 19 criterios diagnósticos, existen, perdón, más de 19 trastornos mentales, los cuales debemos tratar, abordar, acompañar y por supuesto diagnosticar para lo que son las sesiones o el tratamiento psicológico o incluso multidisciplinario del paciente. Voy a empezar a buscar cuáles son esos criterios, ¿verdad? Aquí tenemos el índice y lo primero que nos dice es los criterios y códigos diagnósticos, los básicos del DSM-5. Luego viene el comité colaborador, que es bastante amplio, quienes aquellos identifican los criterios. Y luego el primer apartado es el de criterios del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son aquellos que se diagnostican incluso en tempranas edades. Sin embargo, no todos son aquellos que sean diagnosticados. Hay que esperar un cierto límite de tiempo, por decirte años o por ejemplo meses, para poder identificar que el niño o la niña tiene ciertos trastornos o tiene ciertos rasgos de un trastorno de neurodesarrollo. En estos trastornos de neurodesarrollo existen también aquellos que vienen de forma orgánica. ¿A qué me refiero con esto? Que vienen de alguna manera ya predeterminados por una alteración o condición biológica, química o fisiológica del cuerpo humano. Por ejemplo, podemos estar hablando de epilepsias. Las epilepsias son un síntoma, ¿ok? De alguno de los criterios del trastorno de salud mental y puede ser de neurodesarrollo. ¿Por qué? Por una irritación cerebral, porque existe alguna lesión orgánica en el cerebro o porque precisamente hay algunas condiciones en nuestros neurotransmisores, que es esas hormonas químicas, ¿verdad? Que están dentro de nuestro organismo y que de cierta manera regulan ciertas conductas o ciertas respuestas en nuestro comportamiento. ¿Ok? Entonces, así como te acabo de explicar esto, te voy a explicar cada uno de los trastornos a lo largo de todos los videos que voy a estar compartiendo con ustedes. Bueno, ya vimos el primero, que es el del trastorno del neurodesarrollo. Luego viene el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Cuando hablamos de trastornos psicóticos, estamos hablando de una alteración de la conciencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Quizás de vivir en el aquí y en el ahora, o que también pueden estar presentes, ¿bien? Por algunos eventos traumáticos en nuestra vida. Entonces, esto pueden ser controlados por psicofármacos. Por esto es tan importante identificar cuáles son las sintomatologías, hacer un diagnóstico médico en el cual podamos nosotros identificar si hay alguna lesión orgánica, lo cual ya expliqué anteriormente, y también cuáles son esas incidencias inclusive hereditarias o socioculturales, en las cuales las familias pueden también tener algún tipo de incidencia en el desarrollo del trastorno. Ya esto lo veremos más adelante. Otra cosa también importante, el trastorno bipolar y los trastornos relacionados. Este manual de criterios diagnósticos también abarca, ¿ok? Todo lo que son los trastornos del estado de ánimo. Por eso es tan importante identificar si somos bipolar, ciclotímico, maniático, ¿ok? Hay ciertas características muy particulares en cada una de las personalidades para que podamos identificar qué es lo que realmente
está pasando con el sujeto, identificar si existen los criterios relevantes para poder implementar o hacer el diagnóstico correcto. Otra de las cosas también muy importantes, el trastorno depresivo. Este trastorno depresivo lo hemos visto últimamente muy en auge, ¿ok? Hemos visto que muchas personas, incluso en diferentes latitudes, en diferentes partes del mundo, se ha incrementado esto del trastorno de la depresión. Esto evidentemente puede venir desencadenado a todos estos cambios externos que nosotros como personas no logramos controlar. Y me refiero, por ejemplo, lo más reciente, la situación de la pandemia. Pero también pueden ser eventos traumáticos o eventos significativos dentro del sujeto, como puede ser la pérdida de un familiar, como puede ser la pérdida de un trabajo, algún cambio de residencia, algo que realmente llegue profundamente a los valores o a las sensaciones o a las perspectivas más internas del sujeto. ¿Okay? Cualquier cambio como este, si nosotros no hemos desarrollado la resiliencia, puede que se generen algún tipo de malestares emocionales hasta que lleguemos a un trastorno depresivo. Ahora bien, el trastorno depresivo no podemos dejar de hablar de él sin, por supuesto, hablar del trastorno de ansiedad. Generalmente se asocia la ansiedad con aquellos síntomas como por ejemplo mucho movimiento, es decir, movimientos motrices incontrolados. Tenemos también sensaciones térmicas, por ejemplo, mucho frío, muchas ganas de también ir al baño. Son sensaciones digamos, fisiológicas, ¿ok? Que nosotros no podemos controlar, también pues mucha sudoración. Sin embargo, basarnos solamente en estos criterios no es suficiente para establecer un diagnóstico del trastorno de ansiedad. Se requiere, como ya lo he venido diciendo a lo largo del video, por supuesto conocer algunos antecedentes, también conocer algunos tratamientos o inclusive invitar a la persona a que asista a terapia para que de esta manera también podamos identificar toda esa historia personal, cuáles son los eventos o los estímulos externos e internos que desencadenan ciertas reacciones o comportamientos. Entendiendo todo esto, por supuesto, seguimos con el trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno de la conducta, ¿ok? En el cual podemos ver ciertos rituales o ciertos patrones de comportamiento. Por ejemplo, muy conocido o que generalmente vas a poder encontrar en internet es aquellas personas que, por ejemplo, revisan más de 3 veces la cafetera, la cocina, que tienen un patrón de comportamiento específico, que limpian constantemente, que se visten de cierta manera para mantener una imagen en ciertos momentos, en ciertas épocas. Es decir, hay un comportamiento compulsivo y hay un comportamiento de una rutina, ¿ok? Es constante esto, pero la diferencia es que no lo hace conscientemente, sino que realmente ya es algo compulsivo, lo cual lo hace inconsciente la persona. Y esto, pues, evidentemente, requiere también de un acompañamiento psicológico para que podamos derivar, entender todos esos criterios o todos esos indicadores que nos hacen que la conducta se presente en ciertos momentos y tiempos. Otra cosa también súper interesante dentro del criterio son los trastornos relacionados a los traumas o los factores de estrés. También conocemos lo que es el mobbing, lo que es el bullying, lo que es también el estrés postraumático, y estos generalmente se presentan a lo largo de la vida y puede también tener un desencadenante con respecto a nuestras creencias. El ser humano también tiene muchas cosas que tienen también mucha implicación lo que son las creencias, esas creencias irracionales o las creencias del esquema central o del esquema social. ¿Qué quiere decir esto? El esquema central son todos aquellos conceptos o son todos aquellos paradigmas que nosotros tenemos muy arraigados y que vienen formando parte de la familia, de la sociedad, de la religión, ¿ok? Son valores muy amplios, pero que realmente ya tenemos codificados en la mayoría de los seres humanos. Ahora, también puede verse implicado lo que son las creencias del esquema social, y esto quiere decir ya cuando tú empiezas como persona a asociar lo que para ti está bien, lo que para ti está mal, aquello que realmente te hace sentir en bienestar o aquello que te genera algún tipo de malestar. Es por eso también muy importante que cuando nosotros vemos algún tipo de comportamiento relacionado al estrés, veamos que realmente cuál es la creencia, cuál es la expectativa, cuál es esa percepción que nosotros tenemos ante las situaciones. Aquí podemos hablar también incluso de la autoestima, podemos hablar incluso de
esos resultados que hemos nosotros construido a lo largo de la vida y que generen en nosotros una autoimagen. De esa manera podemos nosotros también identificar cuáles son las estrategias a abordar en determinados casos. Bueno, como les comenté, son más de 19 trastornos lo que tiene este manual. Si los hablo todos en este momento, evidentemente va a ser un video cansón, va a ser un video pesado y eso es lo que no quiero. Lo que realmente quiero es que humanamente podamos conversar de una manera tranquila y que tú puedas concientizar cada uno de los aspectos que voy a ir hablando a lo largo del tiempo. Espero que esto te haya gustado y si ha sido así, compártelo por favor para que más personas construyamos una calidad de vida como nos merecemos.